Lo hago para ti, porque Sí, bueno. lo que estás haciendo es muy interesante para los que no me conocen. El fantasma de la familia Oviedo. No, es conocido. Sí. Pero yo no Los sabía. chicos oyen. No, Y conocen. el tío Juan es para ustedes, pero los otros son Chocho. A Marta le dicen, ¿y quién es ese personaje? ¿Y qué le va a explicar? Yo no sabía que era una fusión de Pan American y Grace. Eso yo no lo sabía. No lo sabía. No sabía. No era tanto fusión, era una asociación. Pero operaba solo en Argentina como Panagra. No, todo el Pacífico. Todo. Todo el Pacífico. Y los aviones tenían la misma insignia, pero verde. En cambio, las de Pan American eran azul marino. Bueno, como te digo, conocí esa muchachada que llegaba a Córdoba. El mundo venía a mi puerta. Sí. Y yo le decía, papá, he conocido a un gran músico que estuvo 20 minutos en Córdoba. Y 20 minutos yo tenía mi trabajo que hacer, pero encontraba un momento para decir, soy un admirador, he seguido tanto su trabajo, qué lástima que usted esté tan poco tiempo y yo no pueda llegar tan lejos. Y le gustaba que hubiese alguien, y pasaban actores de cine, y pasaba un periodista. Uno me dijo casi con un eructo, y vengo a ver a tu nuevo presidente Perón. Y yo le dije, vienes a hacer tu trabajo. Bueno, conocí a mucha gente, y los capitanes, comandantes, se sentían halagados de que los reconocieran. Melman era un poco más alto que yo, un poco más gordo que yo, y él reía con gran facilidad. Y me dijo, come and see something. Y yo fui a la cabina, el piloto y copiloto entonces, y el radio estaba atrás. No había más que el purser que servía la comida. Y posábamos sobre las salinas, las grandes salinas que hay sobre Bolivia, más allá de San Andrés, San Antonio. No llega a Antofagasta todavía el desierto. Y dice, acá hacen pirámides de sal, la gente que viene a hacer, y los indios vienen a robar la sal. Y he visto indios rubios. Entonces supongo que son alemanes que se perdieron en los años que estuvieron solos y viven como indios, y los miré y corrían como conejos, pero yo no vi rubios, no vi nada más que cuerpos que corrían, el pájaro volaba, y Merman bajó, y es impresionante el ruido que hacía el motor de ese tren con hélice, cuando está abajo. Entonces espantaba a esta gente y se iban. Y otros que vi después. Y uno de ellos, joven entonces, yo ya estaba en París con Aerolíneas Argentinas, París, y él seguía volando en América. Y lo vi, subí en el aeropuerto de Orly la escalera que iba de la sala de abajo en la que yo venía. Y yo le dije, Captain Jackson. Me señalaba y no se acordaba quién era yo, pero sabía que era de Argentina y que lo había visto 1000 veces en el aeropuerto. Y dije, Oviedo. Oh, what you doing here? Y dije, yo estoy ahora con otra compañía, estoy aquí con dispatcher. Y un brevísimo momento, pero le decía a su mujer, los buenos años. Para ellos, ¿no? Y para mí, eran los únicos que volaban, todos los demás estaban en guerra, no había vuelos de nadie. ¿Eso en qué año era, Juan? 1943. ¿En ese año entraron con el Tito ustedes en Panagra? ¿O en qué año entraron con el Tito vos y el Tito a Panagra? Yo entré primero, y luego no llegó Perón todavía, y la cosa andaba bien. Y vi la oportunidad de que Juan, que estaba libre, podía entrar, y entró y formó. Había ya los Olmedo, el Olmedo grande y el Olmedo chico, dos hermanos que habían estado trabajando. El gerente era Martínez. El jefe de base era The Essence,
según un nombre francés. Y yo llegué porque un amigo que trabajaba en ICANA, Instituto Cultural Argentino Norteamericano, trabajaba con Aguirre Cámara. Aguirre Cámara, diputado nacional de Córdoba, había sido candidato con mala suerte, no ganó Sabatini. Hay una calle que lleva el nombre, ¿sí? Sí. Y Aguirre Cámara era un ejemplo para mí, como ustedes son un ejemplo de matrimonio. Era un hombre muy inteligente, un político como yo lo veía, y yo cometí errores. Era su secretario, pero antes de llegar copiaba sus cartas, leía libros en francés que subrayaba con un lápiz para sus discursos. La frase que decían en francés, un Estado dentro de un Estado, le gustó y la tomó para siempre. Y yo escribía entonces parte de eso, parte del proyecto, parte de sus cartas, correspondencia. Le escribió, era embajador argentino en Francia y hijo de Marco Juárez, ¿no? Juárez Selman. No, tampoco. Del nombre me olvido ahora. Y le contaba las cosas, como iba Francia bajo la ocupación alemana. Y le comentaba también el movimiento sionista que había en Europa, que le habían dicho quisiéramos llamar FAR, con K, F-A-R, FAR, que quiere decir aldea, ¿no? Argentina, a un asentamiento de judíos ahora en la Tierra Santa. Era el momento en que los que cortaban el bacalao allá eran los ingleses. Los ingleses, al ganar la Primera Guerra Mundial, tomaron las posiciones turcas, porque era perder la guerra, como desmembraron Austria, porque perdió la guerra, y le quitaron a Alemania todo lo que había guardado de Polonia, porque perdió la guerra. Por eso vino Hitler y por eso ganó. La Segunda Guerra Mundial fue el tío Sam que le ganó. Él le dijo, escríbame, Tito le decía a Aguirre Cámara, Agustín Aguirre Cámara, escríbame, y si no tiene tiempo, dele la máquina a Oviedito que me escriba alguna. Oviedito, quiere decir, había hablado de mí, pero yo no lo conseguí. El nombre, no me puedo, que guardé la carta, pero he perdido tantos, tantos. Y aprobaba un poco la función del mariscal, el mariscal Pétain, que todo el mundo lo condenaba por colaborador, que ha negociado con los alemanes y todavía sigue siendo una persona maldita. Y él dijo, hace lo que puede, y es un héroe venerado de la Primera Guerra Mundial, y por eso, bueno, acabo con esto, y esto todavía sí, funciona. Y estaba con Aguirre Cámara, y Aguirre Cámara me dijo, todavía el Perón no sonaba, le voy a pedir una cosa, me decía usted, va usted, Alfredo I. Oviedo, de la Secretaría de Agustín Aguirre Cámara, va a crear el nuevo registro del Partido Demócrata de Córdoba y le tengo a mi cargo que recibir su carta de adhesión con los datos que me hacen falta para incorporarlo en el fichero y empezamos un juego nuevo en Córdoba con un Partido Demócrata renovado. Había mucha gente, Negrito, los hermanos Palacio y otros, que estaban siempre alrededor de él y le daban consejos, le decían, y Aguirre Cámara siempre tomaba su propia decisión. Bueno, aprendí mucho de él. Hizo hacer como 4.000 sobres con mi nombre y dirección. Hizo hacer más o menos 10.000 hojas para que yo me ocupara de eso. Y Cana me llama y me dice, Panagra necesita a alguien en el aeropuerto. Jense, un muchacho cordobés, hijo de ingleses, estaba acá,
telefonista del aeropuerto se va y necesitan reemplazarlo. Anda, me dijo, era un amigo del Tito y mío, y un amigo de mamá también, que él se suicidó después. El nombre, tenía dos apellidos hasta la sepultura, y fui, y me dieron el puesto. Y ahí empezó la historia. Y tuve que decirle a aquella cámara. Claro, que ya tenían los membretes y todo hecho. No sé con qué palabras decirle que no puedo aceptar eso. Me ha salido algo providencial, algo que nunca soñé. Papá quería que yo sea doctor en ciencias económicas y a mí no me gusta el doctorado en ciencias. Trabajaba con usted, dice, yo lo iba a llevar a Buenos Aires conmigo y usted iba a ser mi mano derecha. Y ahora mire con qué me sale. Y dije, ya sé, lo escuché por teléfono hablar con alguien y le dijo, el que me traiciona hoy es un hijo de puta. Y le dijo, yo pienso que lo que le dijo aquel me lo está pensando para mí. No lo merezco, pero tengo que decírselo. Me voy. Buenos días. Vaya y que la suerte le acompañe. Y lo volví a ver después, mucho tiempo después, con Carmen. Y se lo presenté como uno de mis maestros. Bueno, y empecé con Panagra. Y yo decía, cambié una cosa prometedora por un telefonista de aeropuerto. Y yo veía, pero era mucho más. Tenía que aprender meteorología para ver el estado del tiempo y llenar un formulario cada hora y mandarlo por radio. Había 8 operadores de radio que trabajaban en Córdoba conmigo, porque yo estaba fijo. Ellos recibían el mensaje del avión y me lo daban a mí, y yo se lo pasaba por teléfono a la oficina de operaciones, que es la que dirige, o a la oficina de esto, o al centro meteorológico de Córdoba, que está en la calle Los Andes, por ahí arriba. Era diferente, y entre tanto aprendía nombres de personas, y veía los aterrizajes de los aviones que llegaban. El aeropuerto era el aeropuerto de los arsenales de la fábrica de aviones. Nos dieron el rincón más cerca de la ciudad. Hicieron antenas de madera y tenían contrapesos de plomo para mantener los ladrones con la guerra. Buscaron el plomo y una mañana cuando iba a llegar, los cables de la antena en el suelo, frente al almacén de Pilota, del viejo Pilota, que trabajaba con nosotros. Han robado y no pueden comunicar. Y bueno, entonces fui el primero en verlo. Yo bajaba del ómnibus. Y interés como el que yo tenía provocó la envidia de Ricardo Pastori, que ya estaba titulado como segundo jefe del aeropuerto Viesens, y su ayudante. Y él vio en mí un enemigo. Y me declaró una guerra innoble, ¿no? Porque veía que yo estudiaba mucho y ya me decía, no se comprometa porque vamos a llevarlo a Buenos Aires. Y yo decía, mamá y papá, no puedo dejarlos solos ahora. La guerra había empezado y yo me había querido ir. Y cuando me di cuenta de la monstruosidad, que yo me hubiera ido por mi aventura personal a servir para conocer Europa en guerra y ser miembro de la Unión Británica, no podía ser a ese precio. A Tito yo le decía, Tito se cayó sobre mí jugando al rugby en el fondo de casa. Era el día en que Bilbao, la ciudad de Bilbao, cayó en manos de Franco. No había clases. Y con Tito fuimos a practicar un poco el béisbol, pero no había lugar para hacer béisbol. Entonces hicimos un par de pases y nos gustaba. Y yo me caí, tropecé, sí quería. Me caí y él, que venía corriendo detrás mío, tropezó con mi pierna y se cayó encima mío. Yo me estaba levantando y tenía el brazo así y él cayó.
Y me di vuelta y lo miré a Jones. El brazo no es el mismo, tiene otra forma. Y empieza a hincharse. Era la siesta. Y me miró con eso. Yo no lo hice express. Yo sé, no digo que tenga la culpa, pero ir a despertar a los viejos. Están durmiendo la siesta, la hora en que tienen un poquito de reposo. Y fui y le dije, papá, creo que me he quebrado el brazo. Oh, lo que nos faltaba, dije. Y me fui y los puse en agua fría en el baño y sentía dentro como un nudo de víbora que se movía y el dolor y la hinchazón del brazo. Papá conocía que yo había tenido algunas dislocaciones y unas torceduras fuertes. Íbamos al turco Sufe, que era un tendero, pero que hacía masajes y conocía la medicina de eso. Mamá me acompañó. Don Sufe, hoy sería sirio libanés, y me miró y dijo, no veo una fractura neta. No había radiografía, yo hubiera tenido que ir a hacer una radiografía. Me senté, él se sentó, me tomó el brazo, lo puso como una cuna en el suyo, me tocaba el codo, me tocaba ahí, e hizo una serie de movimientos dolorosísimos, y yo le decía, ufa, y paciencia, y después, no mueva el brazo por un par de días, y seguía hinchándose, y ya morado de una hemorragia. Años después supe que lo que había sido fue una dislocación del codo, pero fractura por arrachement, es decir, el tendón arrancó el hueso donde estaba unido y se fue. Y mi brazo quedó siempre torcido. No puedo hacer la vuelta completa y nunca puedo tocarme el hombro. Y me dolía. Bueno, Tito estaba en la cama al lado mío cuando dormíamos y nos vestíamos cada uno. Yo miraba hacia la biblioteca, que no sé si tú le ves. No, esta es la casa de Juanchi. Está en la casa de Juan. Esa es la casa de Juanchi. Esa venía de un regalo que hizo Cardoso Galíndez a papá y mamá. Y papá y mamá la pusieron en el comedor y ponían libros y cosas. Y cuando yo la utilizaba para mí, pero no era, siempre estuvo en la casa de papá. Bien, porque a Cardoso Galíndez, pero su fe, ¿por qué me perdí? ¿Por qué? No sé, ¿por qué he llegado Estarán sentados en la cama. Ah, sí, en la cama mirando a la biblioteca de Cardoso que estaba al lado de mi cama. Debían ser las 6 de la mañana, las 5 de la mañana, y de Alto San Martín se oía el pito de un tren que salía de la estación del ferrocarril del Estado de Trochango durante la noche. Y le decía a Jones, me llaman, hay algo que me llama, cómo me gustaría seguir y ver el mundo. Y me iba a la estación del ferrocarril central argentino, ahora ya no es más, y veía las locomotoras que maniobraban poniendo los vagones en su lugar, y yo veía los mecánicos del foguero, y ese llamado de la selva, ese llamado de lo desconocido, me hizo olvidar que papá y mamá me necesitaban más que nunca. Bien, y eso siguió dando excelentes informes de mí, y yo agrandando. Y llegó el momento en que tuve que ausentarme un poco, porque me mandaban a Guayaquil, a la escuela de meteorología. Bueno, para papá y mamá fue seria la separación, para Tito también, pero sabía que yo volvía un mes después. Y volverme después con conocimientos de meteorología que con validez sin discusión para todo, que mucho me sirvieron. Y Carmen me dijo, hablas todo el tiempo y no lo dejas a ellos.